Ya estamos aquí. ¡Ah! Ahí está. ¿Qué es? Mira, está luciendo como joyas. Horacio Franco de modelo está mostrando algunas joyas. ¿De qué se trata eso, señor Horacio Franco? Fachos, me puse yo las cadenitas que ustedes me quitaron, fachos, que ustedes me quitaron. Órale, por eso Ya están las traje mis cadenas. cadenitas que me quitaron los fachos. Órale, Horacio Franco, gracias, bienvenido, buenas tardes. Fernando Rivera Hola a Calderón, todos. ¿cómo estás, Fernando? Muy bien, ¿Encadenado o bueno, sin encadenar? feliz de escuchar a Horacio con este buen humor que tiene y bueno, pues mostrando sus cadenas con todo el orgullo, porque pues sabes que es una persona de estas raras que para muchos no existimos, que votaron por que continúe este proyecto, que no escuchamos a nuestra libertadora Denise Dresser, que no escuchamos al padre de la patria, Carlos Alarraqui, a todos estos personajes, a Ferriz, en cualquiera de sus múltiples acepciones generacionales, a la señora Beatriz Pajés, es decir, a Loret, a Broso. Este señor de acá arriba no entiende, es No necio. entiendo. No entiendo que no entiendo. A ver, Horacio, vamos a ir avanzando en eso. ¿Cómo has ido viendo la evolución de los opositores drásticos, rigurosos que había? Yo he ido viendo de la pataleta a la confusión y algunos al acomodo, ya así de, bueno, sí, es cierto, esperemos que la doctora Sheinbaum haga las cosas bien, tenemos que salir de nuestra burbuja, tenemos que recapacitar, en fin, ¿cómo has visto esa evolución de aquellos ácidos, acres críticos del pasado, Horacio? Mira, tengo que decir que esta elección, sabrosamente, así como la cumbia con la que empecé, puso a todos en su lugar, ¿no? El poner a todos en su lugar fue así como que lo que nos cayó, ahora sí que como anillo al dedo, ¿verdad? Puso al pueblo en su lugar, primero que nada, puso a todo el pueblo mexicano en su lugar. Y eso no tiene precio, ¿eh? En verdad, porque si en la elección pasada se votó en contra del PRI y de toda la corrupción inmensa e infinita que había tenido el PRI en el sexenio de 2012 a 2018, se votó en contra en un hartazgo. Aquí no hubo nada en contra y nada de hartazgo, se votó en verdad en masa por la continuación de un proyecto. Y eso difiere mucho también del ánimo electoral, del ánimo del país. Y claro, obviamente habrá gente, y sigo confrontándome con gente en los chats, mis chats de vecinos, bueno, en fin, ¿no? Las boletas de por acá de la Condesa, ya se los había comentado el lunes, pues estaban llenas de votos del PAN, sí, o sea, pero si yo pensara como Guadalupe Loaesa, pues yo diría, no, es que ganó el PAN porque ganó Xochitl Gálvez, porque aquí en mi casilla ganó el PAN, no, bueno. Se sigue uno confrontando con eso, pero ellos también están en su lugar, ellos vieron también que están en su lugar y aunque sigan ya balbuceando, casi ya no gritoneando, pero balbuceando lo del fraude, obviamente ya se les cae el argumento por esto de ayer, por esta avasalladora, aplanadora electoral que le dio la victoria a Claudia Sheinbaum como presidente. Puso en su lugar también al gobierno de Morena, precisamente por eso, porque se refrenda la confianza en un proyecto institucional de 6 años que está funcionando muy bien para sacar al país del atolladero. No del todo, no en seguridad, todavía tienen una gran deuda, tienen ciertas deudas, muchas deudas todavía también. En otro rubro, la cuestión de la impartición de justicia, la fiscalía, pues ya Gers Manero ya se tendrá que ir pronto, ¿verdad? Ojalá que, decía Sabina ayer en su programa, que le pongan una estatua o lo que sea, pero que ya se vaya, por favor, ya es inminente, pero puso en su lugar el gobierno de Morena también, puso en su lugar a las encuestadoras, ¿no? O sea, verdaderamente las puso muy bien en su lugar, puso un orden fantástico en la percepción de quiénes son las encuestadoras y a qué intereses obedecen, y pues obviamente Massive Caller fue el gran perdedor y la otra también, para mentir que eso se llama, no me acuerdo cómo se llama, y claro, la de las Heras y también Roy Campos, creo que hicieron un muy buen trabajo profesional, o sea, profesional, honesto y certero, como todas las encuestadoras deberían ser y no pagadas o no compradas, ¿no? Y puso en su lugar, pues ahora lo que me estás preguntando,
ante todo puso en su lugar a la oposición. Ya la puso de veras en su lugar y por más que sigan balbuceando, diciendo, inventando, denostando, se paran de pestañas, hacen el ridículo en sus redes y en sus publicaciones, etcétera, y quieren seguir convenciendo que esto fue un fraude, que esto es una elección de Estado, bla, 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 con ese argumento, pues no lo van a lograr, porque ya el engranaje electoral y todo, pues solamente falta resolverse como lo estamos viendo en Jalisco, pero finalmente pues también vemos que quisieron hacer chanchullo, evidentemente y muy prudentemente no han mencionado la palabra fraude, pero pues quisieron hacer un fraude y ojalá que no, aunque gane Movimiento Ciudadano, que se demuestre que esto sí fue un conato o un intento de transgredir las reglas y las leyes de buena conducta cívica electoral. Entonces, a mí me encantó esta elección y me encanta cómo ahorita están todavía vociferando y diciendo y haciendo, porque si no reconocen humildemente que es la oposición, ¿no? Que si no reconoce la oposición humildemente que esto ya no tiene vuelta atrás y que tienen que reflexionar y reconocer sus errores y sí, es más vale recular, más vale reconocer que seguir haciendo el increíble y enorme ridículo que hicieron con todo, sobre todo la noche electoral diciendo que ya habían ganado, ¿no? Es verdaderamente patético y los vamos a tener que seguir padeciendo en el Senado y en la Cámara de Diputados, pero con la diferencia de que van a estar muy debilitados y que van a tener que sacar una treta y un artilugio mucho más inteligente, usando más su capacidad, que lo dudo que la tengan, la verdad, como los vimos actuar, pues de una manera con un poquito más de materia gris. Bien, 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 gracias. Fernando Rivera, ¿qué se hace cuando tienes una obra puesta y montada y todo y falla un personaje? Bueno, en realidad cuando pones una obra, el público asume que está ante un escenario de ficción y lo que suele suceder en términos del teatro, del cabaret, que es lo que a mí me ha tocado, pues es que se acaba la obra y la gente se sale y regresa a la realidad. Es un poco lo que ha pasado aquí, salvo que los actores de esta obra que hemos atestiguado, que es una especie de melodrama. No, perdón, pero es que me refiero, tienes ya una obra de teatro, está la actriz principal, de blonda cabellera, de gran sonrisa y mucha inteligencia, y no llega porque anda en otra compañía de teatro. ¿Qué se hace ahí, Fernando? O sea, ¿te refieres a Ana Francis Moore o estás hablando de política? De Ana Francis Moore, que no estaba. No me digas que se fue con la competencia. Se fue con su otra pasión, que es la política, pero ¿qué crees? Es la hija pródiga que vuelve a escena. Aquí está, Ana Francis. Hola. Ya nos andabas abandonando, Ana Francis. Perdón, amigos, es que estaba hablando, me ofrecieron un contrato en Latinus y lo estaba yo revisando. En Atypical TV. En Atypical TV y lo estaba yo revisando. Pues que te Oye, paguen por adelantado. ¿vas a cantar la novena estrofa del himno nacional? Exacto. Sí. Ay, Dios mío, Dios mío. Qué cosa, Dios ¿verdad? Mío, Dios mío. Es que ahí es donde yo digo, ¿cómo se hace con la sororidad en estas cuestiones? Sí. No puedo, Julio, no puedo. O sea, me he amarrado mi hocico y mis deditos y no he tuiteado al respecto. Porque sí estoy de veras en una reflexión profunda de desde la sororidad, ¿cómo se le hace? Afortunadamente los moneros y los memeros, pues gracias. Bueno, ahora sí, bienvenida Ana Francis, déjame ir con Fernando Rivera, ahora sí ya. Ahora sí. Que Fernando estaba patinando, una obra, la política, los que entran, los que salen. Sí. No, Fernando, perdón por todo esto, pero igualmente, ¿cómo reponer personajes en la escena cuando se hacen chiquititos, cuando los enanos crecen o los que habían supuestamente crecido se hacen chiquititos? ¿Cómo está la escena política en este momento, Fernando? Híjole, es una escena muy interesante en medio de ese melodrama como de Ismael Rodríguez, como te decía, porque curiosamente el personaje principal pues tiene tanta presencia o ha tenido, o los dos personajes principales que me parece que son tanto el presidente López Obrador como Claudia Sheinbaum, pues tienen un papel tan claro y definido
que esta semana los papeles pequeños han destacado de manera muy notable, ¿no? Tanto así que yo temo que esta semana en Canal 11 me informen, pues que vamos a ser relevados por Alasraqui, Beatriz Pajés, Pedro Ferriz y compañía, porque la verdad es que cómo nos dieron momentos de gran regocijo sin tener uno que ponerse vengativo, ni burlón, ni nada. Ellos solitos en un afán de llevar pues el ridículo a niveles verdaderamente nunca vistos, pues nos dieron grandes lecciones de humorismo. Ana, hay que reconocer que a mí la manera en la que me hizo reír Carlos Alasraqui, Pedro Ferriz, el mismo Broso, es decir, las caritas tristes de todos ellos, a mí me hicieron la semana. Y bueno, por otro lado, pues está la alegría de lo que está pasando en el centro del escenario, ¿no? Donde está el reflector y donde están todos los presidentes y presidentas de todo el mundo reconociendo un evento impresionante y sin precedentes. Pero este circo de enanos que no crecieron, ¿no? O de personajes que por más que hicieron ruido, ¿no? Como decía aquella frase, hicieron mucho ruido estando el suelo tan parejo, que solo lograron, pues, exhibirse como lo que son. A mí no dejan de sorprenderme. Todos los días me sorprende una nueva declaración de Alasraqui o de Pajés, o de la misma Xóchitl, porque habitualmente cuando hay una batalla así de encarnizada, pues cuando ya le pusieron una madriza al contendiente, el contendiente habitualmente desde el suelo acepta la derrota, pero aquí estamos viendo a una serie de personajes que están desangrándose en la lona, diciendo, pero te ganamos, pero somos mejores que tú, pero ustedes no existen, me mateo la nada, ¿no? Entonces, pues bendita nada que puso sobre la lona a todos estos personajes indeseables que por esta semana, y creo que va a ser la última semana en la que brillarán como un diamante loco, pues nos han dado mucho regocijo. Ana Francis Moore, por favor, danos el comentario que creas conveniente antes de que suene una tercera llamada para tu siguiente obra, Ana Francis. Pues fíjate que creo que la conversación de la semana para mí ha sido Denise Dresser, que sí me tiene muy impresionada. Desde la aparición de su caricatura el domingo en la transmisión de estos señores, que estuvo muy divertida, he tenido como una reflexión al respecto de el cabaret ahora que tiene que parodiar, porque muchos años nos la pasamos parodiando, sobre todo políticos, presidentes, etcétera. Y es muy interesante los personajes que ahora hay que parodiar, ¿no? Esta parodia que han estado haciendo los compañeros de Operación Mamut de Guadalupe Loaesa y Denise Dresser, que es fantástica. La parodia que hicieron sobre Anabel Hernández, sobre Kenia López Rabadán, etcétera, como siempre cuando una es mujer cabaretera tienes ese conflicto, tienes esa disyuntiva de desde dónde y hasta dónde parodiar mujeres, pues qué tanto le estás haciendo el juego al patriarcado y qué tanto no, y ya hay que librarse de eso y más bien criticar al poder, que es lo que toca desde el cabaret. Cuando las Reinas Chulas hicimos, bueno, que Nora hizo esta parodia de Rosario Robles, que hicimos en algún momento de Margarita Zavala, a mí me tocó hacer de Melania Trump y así, pues siempre tienes esa duda, ¿no? Cuando vienes del feminismo, desde dónde y así. Y esta semana pues he conversado con muchas amigas de, pero ¿qué le pasó a Denise? ¿O qué le ha venido pasando a Denise? Y que ya le terminó de pasar. Su última columna, que de hecho ya la grabó en video, que está absolutamente furiosa y desencajada y con una actitud súper beligerante hacia Claudia Sheinbaum. Es que es así de, espérate, todavía ni llega y ya le estás mentando la madre. Que pues te habla de otras cosas, Julio, de todos los aprendizajes que vienen ahora con respecto a la sororidad, ¿no? Desde dónde se hace y de cómo de pronto estos personajes desde el poder mediático pues son absolutamente criticables y parodiables, y cómo esto que decía Fernando de Alasraqui, Laura Zapata, etcétera, todos estos personajes que siempre fueron diminutos en términos de opinión política, en términos de debate, y pues ahora no, lo que pasa es que los estamos viendo en su justa dimensión, así, ¿no? Como cuando en las películas se hacen chiquititos y ves que están gritando necedades, ¿no? Bien, Ana Francis. Horacio Franco,
¿Qué otra reflexión te ha surgido en toda esta etapa en la que, por otra parte, a mí me parece encontrar muchas referencias de quienes dicen de alguna u otra manera que la burbuja en la que habían vivido, el espacio en el que se habían concentrado, el interlocutor inmediato, les había hecho que no vieran la dimensión real de las propuestas? Y mucha gente que pareciera haber estado convencida de que ciertamente había una gran posibilidad de Xóchitl Gálvez de ganar, de avanzar, y que finalmente no se dio, pero no deja de ser la burbuja de las élites o la burbuja del código postal, como luego dicen, Horacio. Mira, que hay que reflexionar históricamente hablando, qué había pasado con cómo todas estas élites o todas estas clases sociales altas, o como mucha de la misma clase media se había visto ella misma, con una premisa, en realidad una gran premisa, que estriba en que hicieron del pueblo mexicano durante años lo que quisieron de él. Hicieron los gobiernos lo que quisieron de él, junto con los poderes fácticos, junto con los intelectuales orgánicos, junto con todo el conjunto de personas que dominaron este país de una manera muy deliberada, muy mezquina y muy bien planificada, además porque era un plan que le salió redondito. Crearon a lo largo de los años, a partir de la televisión comercial, un pueblo subyugado, sometido a la basura televisiva que las televisoras comerciales les vendían. Hicieron toda una cultura, una cultura vendible incluso en todos los rincones del planeta, con las telenovelas, con las series chatarra, con los Chavos del Ocho, que dan vergüenza. En realidad eso era lo que era México, ¿no? Los ricos también lloran, el Chavo del Ocho y todo eso, que pese a que hayan tenido mucho éxito, pues no eran otra cosa más que estereotipar mucho los valores de aspiracionismo, de machismo incluso, ¿no? De un estereotipo de belleza que en México no se da en el pueblo, y mientras al pueblo lo mal alimentaban y lo mal nutrían y lo mal educaban con miles de productos chatarra, miles de comida chatarra, subvencionado todo esto era una colusión perfecta entre gobierno, poderes fácticos, industrias, etcétera, etcétera. Lo lograron muy bien, o sea, hicieron un muy buen trabajo de tener un pueblo sometido, de tener un pueblo idiota, pues lo dijo Azcárraga, ¿no? O sea, de veras lo enarbolaban y estaban orgullosos de ello porque les era funcional, les dejaba mucho dinero y tenían un convenio, una connivencia con el gobierno, una simbiosis con los gobiernos para tener un pueblo mal educado, sometido, apabullado por todos los estereotipos de belleza y de aspiracionalidad que no correspondían en ningún momento a nada de la realidad, porque los tenía, sobre todo a la gente muy pobre, la pobreza extrema, los tenían de veras en un rincón olvidados, y nunca hicieron la obra pública que hizo la 4T. Entonces el pueblo ya después de todo esto, después de 5 años y medio, se da cuenta de eso, ¿no? Se da cuenta de todo lo que está ocurriendo, y precisamente es lo que vimos en la elección y lo que vemos para México muy bien en el sexenio próximo, que Morena tiene que tener mucho cuidado, por supuesto que tiene que tener mucho cuidado en todo lo que va a hacer, en todas las personas que va a seguir admitiendo, en todas las concertaciones políticas que son en un momento dado sanas, pero que a nosotros nos apabullan o en un momento dado nos disgustan, no nos las explicamos, etcétera, etcétera, pero que son en un momento dado, hasta cierto punto, fueron o son o serán necesarias, porque eso lo hacen todos los partidos en el mundo, todos los políticos. Y otra cosa que hacen todos los partidos políticos en el mundo es querer tener una mayoría. O sea, que no me vengan con cuentos, sí, con que Morena quiere todo para ella y que va a ser una dictadura porque tiene una mayoría. No, señores, precisamente no, y más en México, porque todo el sexenio, este sexenio, se la han pasado jodiendo la oposición con una forma muy mezquina de no pasar, por buena que sea cualquier ley que venga de este tipejo odiado
vilipendiado, todo lo que quieran, los adjetivos negativos, que se llama Andrés Manuel López Obrador. Todo lo que venga del presidente lo van a negar y lo van a seguir negando. Bien. Fernando Rivera Calderón, sé que está usted. Ana Francis Moore ha quedado en negro, en cuadro negro. Seguramente regresa en unos segunditos. Fernando Rivera, sé que debes estar triste porque ha desaparecido el PRD. Chucho Zambrano, el gran enterrador de lo que fue el partido electoral de izquierda más importante. ¿Qué opinas de eso? ¿Y qué opinas, pues, de otros caídos en la batalla? Mariana Rodríguez en Monterrey, que no logró ser presidenta municipal, a pesar de la historia Fosfo, y como ella, muchos otros más. Ya está por ahí Ana Francis. Fernando. Bueno, es que son demasiadas bajas, Julio, sí. Es triste. Tú mencionas a este personaje, pero está Roberto Palazuelos, que también el Tren Mayer, que se descarriló, pero pues de todas formas, bueno, él sí quedó, pero esa es una mala noticia. O sea, hay unos que cayeron y es triste que se fueran, y otros que sí lograron el escaño, como el Tren Mayer. Está Marianita, que pues ella sentía que con su poder como influencer podía lograrlas todas, y pues quedó claro que pues hay un sector de la gente que se entusiasma mucho con lo que pasa en las redes sociales, pero pues no refleja completamente en la realidad. Lo del PRD sí es lo más triste de todo, Julio, y tú lo sabes, porque fuimos testigos de cómo nació ese partido en aquellos tiempos cuando el Frente Democrático Nacional, que Cuauhtémoc Cárdenas y Muñoz Ledo y Ifigenia y varios se salen del PRI, y un poco también enojados porque no, ya ves cómo son de disco los priistas, que pues no les querían compartir tampoco a ellos la posibilidad de gobernar y de ser parte del club exclusivo de priistas que gobernaban, y formaron este otro partido del PRD que dio cobijo pues a este movimiento que ahora está en el poder, ¿no? Lo que pasa es que hubo una fractura en el camino donde los pragmáticos, los cínicos, los negociadores, pues convirtieron al PRD en una agencia pues de tráfico de influencias y en un partido que se deshizo de todas sus referencias ideológicas para poder aliarse con el PRI y con el PAN, y entonces pues agotaron la figura histórica de Cuauhtémoc Cárdenas, y cuando surge un nuevo liderazgo como el de Andrés Manuel, pues en vez de apoyarlo, ir con él, pues lo niegan, ¿no? Y se pelean con él y lo rechazan y lo atacan y insisten en Cuauhtémoc Cárdenas, y empieza a haber pues un desdibujamiento y una debacle que hemos visto pues en cámara lenta, porque han sido a lo largo de los años como hemos visto esta decadencia paulatina, donde no haya un día en que los perredistas no hagan algo para caer más bajo. Y cuando se va Andrés Manuel López Obrador con todo su grupo a fundar Morena, pues en realidad el PRD queda como el exoesqueleto de una tarántula o de un alacrán cuando cambian de piel, o de una serpiente, es decir, se vuelve nada, se vuelve un receptáculo vacío donde quedan tres ahí espermatozoides volando, como Jesús Zambrano, como Fernando Belauzarán y como algunos personajes pues que realmente a mí lo que me provocan es una gran compasión, porque digo, pobrecitos, o sea, han de estar ahorita metiendo en cajas lo poco que les quedaba ahí en el partido, y a mí la única esperanza que me da todo esto, Julio, Ana, Horacio, es que las oficinas históricas del PRD se van a convertir a partir de ahora en una nueva utopía, gracias a Clara Brugada. Eso, va a ser como el barco de Iztapalapa, pero va a ser el barco hundido. El barco hundido. Ana Francis Moore, sí, bueno, el tamaño de la victoria, el enorme número de votos, al mismo tiempo, ¿qué riesgos y compromisos implican? Bueno, sobre todo compromisos, Julio. Yo veo ahí una cantidad inmensa de compromisos que ya pasados los días, uno empieza a decir, ay, Diosito, pues ahora hay que cumplir, ¿verdad?
Pues supongo que los riesgos son los riesgos que ve todo mundo, Julio. Es decir, siempre el poder implica el riesgo ético. Es cierto que cuando estás en un espacio de poder, pues tienes chance de mostrar tu mejor lado o tu peor lado, pues, ¿no? Y eso es el poder. Ahora, por otro lado, pues la verdad es que si en alguna elección hemos votado en absoluta conciencia es esta, es decir, hasta el cansancio hablamos de qué significaba el plan C, de qué estábamos hablando, de por qué necesitábamos todos los votos para Morena, para hacer las reformas, las ciertas reformas estructurales, etcétera, etcétera. Y la gente dijo, ok, si es para eso, entonces va. ¿Me explico? Entonces, digamos que la agenda, el propósito del plan C está perfectamente claro de para qué es. Claro, ahora hay que tratar de conversar con los otros factores que no necesariamente se manifiestan en los votos, ¿no? Estos detallitos de que si el peso del dólar sube, que si la bolsa, que etcétera, etcétera, que pues son las cosas de la política real, pues, ¿no? Riesgos, Julio, siempre está el riesgo de la corrupción, el riesgo del lado oscuro del lado oscuro del poder y del lado oscuro de la política, pues, ¿no? Pero también me parece que pues el pueblo está más informado que nunca, está más vigilante y más presente que nunca. Entonces, en ese sentido, esos son los contrapesos, pues, ¿no? El contrapeso es el pueblo vigilante. Yo no creo que, o sea, yo no veo a un pueblo fanatizado ni mucho menos, ¿no? Un pueblo bien contento. O sea, toda la gente que vio la aprobación con sus votos está bien contenta y bien esperanzada, pues, ¿no? Y eso exige de parte del lado ganador, pues, un compromiso mayúsculo, ¿no? Y, Ana Francis, ¿ves que los demás partidos parece que todos tendrán alguna recomposición? Del PRD ya dijimos que se pierde el registro, pero los demás partidos opositores parecieran poco integrados, muy descompuestos, el PAN perdiendo votos, sin liderazgo, etcétera. Ya te están aplaudiendo, Ana Francis, de que ya es hora de regresar. Ya es hora de regresar. Es hora de regresar. Que estés bien. Adiós. Seguimos en contacto. Adiós. Tercera llamada. Bien, se nos va Fernando Rivera Calderón, se nos va Horacio Franco. ¿Qué hacemos? Que se nos va ahorita Ana Francis Moore. Horacio, mientras estamos hablando, continúa la especulación respecto a la paridad peso-dólar, por una parte, y también en la Bolsa Mexicana de Valores. Hoy, por ahí de las 12 del día, estaba el tipo de cambio spot en 18.32 unidades por dólar. Era una depreciación a las 12 del día de $1.35 y al mismo tiempo en la Bolsa Mexicana de Valores se perfilaba, según una nota que leo en El Economista, una tercera semana consecutiva en caída. ¿Qué tanto estas presiones pueden condicionar, retrotraer, posponer la idea de la reforma que mandata la elección, las urnas, pero que la reacción de estos poderes reales, el poder del dinero, sean los que puedan condicionar todo? Horacio. Y bueno, Ana Francis decía hace ratito que todo el pueblo estamos muy contentos, sí, ya mencionábamos el lunes en la mesa que tuvimos que hay una alegría muy profunda, pero los mercados sin dinero no conoce de alegría ni conoce de profundidad, ni de espíritu, ni de idealismo. El dinero es implacable, ¿no? Los mercados financieros son entes sin emoción, no tienen emociones y por lo tanto, pues reaccionan como van reaccionando sus impulsos de no perder, porque lo único que les importa a los mercados es el dinero y conservar su riqueza, preservarla y aumentarla. Pero una vez, yo confío, una vez en que se den cuenta que esto viene para igual o para mejor, por lo que pensaban al principio del sexenio pasado, donde pensaban que se iba a devaluar, incluso lo dijo hoy el presidente en la mañana, el peso sí se devaluó un poco los primeros días de su triunfo, pero después vino ya un encarrilamiento de la economía tal como la concibió López Obrador desde el principio, y que va a seguir siendo lo mismo que nosotros pensamos que va a ser, que estamos seguros que va a ser con Claudia Sheinbaum, porque además ya nombró a Ramírez de la O
como subsecretario de Hacienda, o sea, va a haber una continuidad del proyecto hacendario. Y eso hace que finalmente no vaya a pasar nada, no vaya a pasar nada que sea ni peor, ni grave, ni nada, pese a que hay esa, entre comillas, para los mercados, amenaza de una reforma, ¿no? De una reforma judicial o lo que sea. Se van a dar cuenta de que esto no va a pasar a mayores, porque creo yo, que no están viendo la realidad de lo que necesita el país y que una de las cosas para que finalmente sea una democracia funcional es que tenga los tres poderes funcionales, absolutamente funcionales. Y el Ejecutivo fue muy funcional en ese sexenio, con todos sus asegúnes, ¿no? Pero fue muy funcional y lo demostró el resultado apabullante en la elección presidencial. El legislativo fue también, dentro de lo que pudo, bastante funcional, aunque la disfunción vino en la segunda mitad del sexenio, cuando le boicotearon cualquier ley que quisiera haber aprobado López Obrador, la boicotearon por el simple hecho del odio, lo cual pues les reditó muy poco y lo vemos ahora, ¿no? La conformación de las cámaras no deja ver otra cosa, o sea, no deja ver que el odio que cosecharon, perdón, que cultivaron, lo están cosechando y lo están cosechando de una manera muy amarga para ellos. Y el judicial, que es el más disfuncional de todos los tres poderes. Entonces no puede haber un poder judicial que solamente beneficie a unos cuantos. Si se van a dar cuenta los empresarios y todos los dueños del capital que son verdaderamente honestos, que yo creo que sí hay muchos, yo creo que sí hay más honestos que deshonestos, seamos congruentes también, no desinteresados, siempre van a estar interesados en conservar su capital y sus dineros y sus intereses, sí, pero tienen que ver también, si son capitales nacionales, pues tienen que ver que su país no les ha quitado nada, que no perdieron nada, Slim no perdió nada, la REN no perdió nada, pues no han perdido nada. Salinas creo que tiene que pagar sus impuestos, que los pague, pero no perdieron nada de sus capitales, ¿no? Y los capitales extranjeros, pues, son manipulados o muy manipulables, pero la llamada que hizo ayer Claudia Sheinbaum con la directora del Fondo Monetario Internacional fue más que clara, más que explícita, más que decir, a ver, aquí estoy, conmigo no se juega, soy científica, bla, bla. O sea, fue muy, pero muy clara Claudia Sheinbaum al hablar con esta mujer, no me acuerdo cómo se llama, si es la directora del fondo, ¿cómo se llama? Se me fue su nombre, pero pues sí, fue muy clara esa llamada y fue muy certera, ha sido muy asertiva y no dan pasos sin guarache. Yo creo que Claudia no va a dar pasos sin guarache y los capitales van en un momento dado otra vez a asentarse conforme a la lógica estructural de un gobierno que les dio todo y que no les va a quitar nada. Bien, gracias, Horacio. Fernando Rivera Calderón, qué reflexiones te provoca el hecho de que ayer, en medio de estas presiones desde la Bolsa Mexicana de Valores y de la paridad cambiaria peso-dólar, pues el día estuvo ocupado por la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum en cuanto a esa llamada telefónica con la directora del Fondo Monetario Internacional, que antaño pues era objeto de las críticas duras de la izquierda contra ese fondo intervencionista que manipula y que doblega a gobiernos, como lo estamos viendo, por ejemplo, en Argentina. Y luego con BlackRock, que es en su capítulo México, que BlackRock es el portafolio de inversiones más grande, más importante del mundo, que suele condicionar todo a partir de que ellos deciden dónde meter dinero o no meter dinero. ¿Qué opinas de esto? Y pues el contraste entre el poderío electoral y las presiones del gran capital, Fernando. Bueno, ahí refrendo lo que dice Horacio, al capital le vale madre nuestra felicidad, ¿no? Eso nos tiene que quedar muy claro, y que la bolsa y los mercados, por lo menos en México, y bueno, creo que en cualquier lugar del mundo, pues reflejan el estado de ánimo de las oligarquías económicas, que pues sin duda están tristes, porque pues perderán esa impunidad con la que se movían y con la que hacían negocios en México. No quiere decir que vayan a colapsar las empresas, no quiere decir que vaya a dejar de funcionar la bolsa, pero sin duda la política seguirá con esta orientación, pues, de poner primero a las personas antes que el dinero, cosa que me parece muy,
muy sana y muy importante. Ahora, por otro lado, sabiendo que Claudia Sheinbaum es la chica aplicada del salón, pues está comenzando la tarea con la parte más complicada, que es la parte económica, ¿no? Me parece que desde la ratificación del secretario de Hacienda, estas reuniones con personajes que sin duda son incómodos, ¿no? Porque el papel del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial desde hace muchos años, pues es tirar línea desde una posición de mucho privilegio, muy lejos de las zonas que finalmente son afectadas por sus políticas económicas, ¿no? Entonces ellos deciden por los pobres, ellos deciden por los ricos, ellos deciden y catalogan a los países en desarrollo, en subdesarrollo, etcétera. Es muy incómodo. No creo que sea reunirse con esos personajes sea lo más agradable para un político de izquierda que pone primero a las personas antes que el dinero, pero creo que esto finalmente va a terminar calmando los mercados, alivianando todo esto que ahora se ha sacudido un poco y que me parece francamente muy, muy normal y esperable, porque es justo la franja que ha sido o que será más afectada por el triunfo de Claudia Sheinbaum. Va a haber una continuidad de estas políticas, si bien a lo mejor ya no estará el discurso confrontativo del presidente, pues las políticas continuarán y entonces los intereses económicos tendrán que volverse un poco sensibles, un poco receptivos, un poco respetuosos de las leyes de los países donde llegan a poner sus garras, y eso pues me parece muy sano. Supongo que después de atender la urgencia de la transición económica en México, se abocará o se estará abocando a la parte difícil de la tarea, que será también el tema de la seguridad y el tema de cómo va a enfrentar, continuando con la política tan malentendida y tan sobreinterpretada de los abrazos no balazos, cómo habrá de continuar con ella y cómo habrá de seguir buscando que el país se apacigüe y que bajen tanto la violencia, retomando las categorizaciones que hace el presidente, pues que disminuya tanto la violencia como los homicidios, si es que acaso no fueran la parte de la misma cosa, ¿no? Bien, gracias. Sí. Pero fíjate, nada más, déjame complementar algo. Sí, pero claro. decía algo muy cierto, o sea, con toda esa retórica confrontativa del presidente y toda la percepción internacional de que México es un marasmo de violencia generalizada y el narco, la violencia, el presidente confrontativo y la oposición y los medios de comunicación en su contra. ¿Cómo les fue a los ricos? ¿Cómo le fue a los bancos? ¿Cómo le fue a los señores de los capitales aquí de bien que hicieron que la economía fluyera y floreciera de una manera fenomenal? No nada más es el presidente, son todos ellos. Se dieron cuenta. Ahora imagínense si ese discurso cambia o si esa política sigue y cambia. Aquí Julián Mercado en el público me dice que lo que tienen miedo los inversionistas o los grandes capitales es que cambien las políticas con la legislación, cambien las políticas a modo. O sea, es que no son idiotas. O Claudia Sheinbaum y Ramírez de la O no son idiotas como para cambiarlas a modo de qué. Es como dijo ayer Carmen Aristegui en su programa, que es muy lamentable, ¿no? Que como una mujer periodista con tanta sabiduría que aparentaba o que tiene seguramente, dice que Claudia Sheinbaum va a ser manipulada por el presidente, o sea, insinúa que qué lamentable sería que Claudia Sheinbaum fuese manipulada por el presidente en su gobierno. Pero es que no se dan cuenta de lo que están diciendo, no se dan cuenta, aquí no hay nada que temer porque venimos de una política gubernamental ya segura, ya certera económicamente hablando, ya certera socialmente hablando, ya certera de todos tipos, y Claudia lo que le va a dar es una continuidad con su personalidad. Bien, Horacio. Fernando Rivera, el diario El Economista puso en su portada, dice, el superpeso tropieza con la superlengua de Ignacio Mier. Dice, coordinador de Morena anunció reformas del Plan C. Y luego dice, tras la declaración, el tipo de cambio rebasó por un momento los 18 pesos por dólar. Más tarde, el diputado matizó sus palabras y dice, iniciativas de reforma serán analizadas en foros abiertos antes de votarlas, Sheinbaum. Ayer yo comentaba un poco en eso en la videocharla astillada, Fernando, acerca pues de ese acelere que yo decía, bueno, ¿cuáles son las
el sentido de la oportunidad en el mero día en el cual se tiene el final del cómputo, de los cómputos distritales que le dan el enorme triunfo a Claudia Sheinbaum, impactante, impresionante. Todo se descompone con este asunto, como dice aquí el economista, el superpeso tropezando con la superlengua de Ignacio Mier. Y de ahí hay quienes aseguran que hay mucho jaloneo interno en las filas de Morena por acomodos rumbo al futuro, por posiciones de poder. ¿Cómo ves estas cosas, Fernando? Bueno, sin duda va a haber muchas broncas, deben estar sucediendo en este momento, porque bueno, pues el banquete suena muy tentador, ¿no? Nunca antes había llegado una presidenta o un presidente a gobernar este país con tal nivel de legitimidad, con tal nivel de aprobación pública, con tal nivel de votación. Cualquiera que esté del otro lado con una ambición moderada querría brincarse acá y muchos lo están haciendo. Y por otro lado, creo que más allá de los brincos que se están dando en términos económicos y con el dólar, que han hecho que casi Chumel Torres y Loret nos digan, se los dije 6 años después. La verdad, Julio, Horacio, es que legitimidad mata billete, legitimidad mata todo. Lo que te dan 36 millones de votos, no lo puedes comprar con todo el dinero del mundo, ¿no? No lo puede comprar Elon Musk con sus cohetes que manda al espacio. No, eso no hay manera es un capital humano, político, de confianza, de credibilidad, de esperanza, de muchos elementos, unos cuantificables, otros no, unos racionales, otros no, otros radicalmente viscerales y sentimentales, que creo que matan todo. Sin duda habrá turbulencias en el vuelo, sobre todo en el arranque, ¿no? Como en los aviones, ¿no? La posibilidad de que el avión se caiga es cuando despega y cuando va a aterrizar, ¿no? Es muy difícil que ya pasando los 100,000 metros de altura te puedas caer del avión. Es un momento turbulento. Es natural, lo va a ser, lo tiene que ser, porque a pesar de que la transición viene del partido Morena al mismo partido, pero dentro del partido se están cocinando varios nuevos partidos, ¿no? O sea, también hay que, el Frente Democrático Nacional de Morena, pues está cocinándose, y es normal y es bueno, ¿no? Porque el partido también, después de resistir 6 años de un golpeteo intensísimo, que solo nos permitió o solo le permitió y a quienes creemos en el proyecto defendernos, pues ahora tendremos, supongo que tiempo, espacio y muy necesario para ejercer la autocrítica que permitirá pues que este movimiento pueda seguir creciendo. Bien, Fernando, gracias. Horacio, entre otras de las cosas que se van moviendo y recolocando aquí, está ese deterioro de los partidos derrotados, que podrían ser partidos que finalmente tuvieran una circunstancia en la que pudieran seguir adelante más o menos después de la derrota electoral, irse reconstituyendo bien, pero aquí parece que no hay tal. Hay panistas que ya están exigiendo que se vaya antes de tiempo Marco Cortés, quien debe irse meses más adelante, pero dicen que es insoportable que pueda él seguir ahí. Del PRD ya dijimos, pues pierde el registro. El PRI también reducido en su fuerza legislativa y preparando una Asamblea Nacional que muchos temen que sea otra maniobra tramposa de Alito Moreno. Y hay quienes están ya anunciando la idea de un partido rosa o partido suma desde la derecha. Y Eduardo Verástegui ya está jurando que va a entrar en una campaña intensa para ir creando un nuevo partido aparte para 2025. ¿Cómo ves esos reacomodos partidistas, Horacio? Mira, un partido político lo podría yo ahorita comparar con una escuela. Yo que he tocado tanto en escuelas en todo el mundo, ¿no? Para chavos de primaria, de secundaria. Cuando uno llega a una escuela y ve uno toda la organización, la predisposición de los niños, la conducta de los grupos, etcétera, etcétera, y ve uno quién es la directora o el director de la escuela, ya sabe uno por qué funcionan bien. O sea, las escuelas son como los partidos políticos, creo yo. Si tienen una buena directora,
funcionan muy bien y son bastante correctos, asertivos, funcionales, etc. Eso es lo que no ha pasado con los partidos de oposición. Tuvieron unas direcciones tan mediocres, tan tremendamente perversas, tan poco inteligentes, siento decirlo, tan vacuas, tan vacías, tan faltas de carácter, y solamente echaron mierda, inventaron, y no fueron dirigentes políticos en realidad, porque lo último que los movía era la política en relación al pueblo, la política como una parte importante, como una ciencia social para finalmente tener un país mejor, porque eso no les importó. Pues ahora están cosechando eso que cultivaron. Qué bueno que Alito, ¿no? Lo dijo Fernández Noroña en su penúltimo discurso, qué bueno que Alito nos ayudó tanto de veras a que el PRI perdiera como perdió, de la manera tan avasallante como perdió. Y cuando uno oye hablar al pobre señor Marquito Cortés, es verdaderamente patético. Entonces, un partido político que no tiene un sustento, como una cabeza que de veras le marque un signo, como lo tuvo Morena con López Obrador, no nos hagamos tontos, ¿no? Y lo tuvo el PRD con Cuauhtémoc Cárdenas y con Muñoz Ledo. Esos eran verdaderos líderes políticos, ¿no? Pues Castillo Peraza, por favor, o sea, han tenido líderes muy buenos también el PAN, líderes que verdaderamente le dan a un partido una calidad verdaderamente demostrable y fehaciente, al tener cabezas que les dan una ideología y que les dan un signo próspero a partir de la inteligencia. Pero ¿qué inteligencia puede esgrimir una gente como Alito o como Marco Cortés? Incluso Dante Delgado, con toda su decadencia realmente, pues ya demostró no ser de veras un político consumado, más que en años, ¿no? Al no haber podido, o al no haber sido una cabeza que pudiera haber aglutinado realmente una forma de pensamiento y una ideología, porque eso tiene que hacer un líder de un partido político, forjar una ideología, cualquiera que ésta sea, se vale que sea de derecha, se vale que sea de izquierda, pero ¿cómo? Fíjense nada más la solidez de un partido como Morena, que tiene un instituto de formación política a partir de ser un partido de izquierda y con gente como el Fisgón. Hombre, por favor, con Díaz Polanco, son gente que sabe muchísimo y que tiene Citlali, que tienen un background político verdaderamente promisorio y brillante además, ¿no? ¿Cuándo han oído hablar ustedes de un instituto de formación política del PRI o del PAN? Ni tan siquiera el PAN quiere reconocer abiertamente que es un partido de derecha, ¿no? Como decía Jesús, el partido bizcocho cada día más mocho, pues, ¿no? El PAN, o Eduardo Verástegui, ¿no? Con su nuevo posible partido bueno, por lo menos él tiene más la decencia, entre comillas, sí, la decencia puritana católica de decir que es un partido católico y que hay que pedir perdón a Dios por estas elecciones. Bueno, él caerá en un ridículo, pero por lo menos es más genuino que el PRI y el PAN, que no tienen ni tantita vergüenza y dignidad de reconocer, al igual que Movimiento Ciudadano, y aquí lo siento mucho, también me tienen en el mismo zapato a los tres, que no reconocen. Bueno, el PRD también, ¿no? O sea, el PRD hipócritamente diciendo que es un partido, ayer Zambrano diciendo que es un partido socialdemócrata. No, pues sí, de socialdemócrata mis tompiates, sino, en fin. Es ridículo que no tengan ideología y que no tengan realmente un instituto de formación política, porque no tienen nada de política. Maestro, ¿por qué estás a risa y risa? No, tenía mucho que no escuchaba el concepto de tompiate. Este es muy bonito. En nuestro rico vocabulario es un concepto bonito. Sí, sí es bonito. Fernando Rivera Calderón, ¿qué vamos a hacer ahora que ya no haya tantas incidencias y tantas cosas en la política, con estos espectáculos de reconversiones, de espectáculos expiatorios, de reacomodos, de peleas, de discursos, de campañas espectaculares? ¿Se va a poner medio aburrido o crees que va a seguir intenso el libreto político, Fernando? No, yo creo que vamos a tener que ir sacando los juegos de mesa.
los chairos pues jugaremos Scrabble o Uno, y los de la oposición jugarán Basta, ¿no? Pero de que van a jugar, van a jugar. Yo le pediría, la verdad, al presidente que reconsidere retirarse, porque lo decía la semana pasada, un programa como En Familia con AMLito o el Club del Hogar, donde esté el presidente y Jesús, sería, mira, no sé si se acuerdan cuando Paco Stanley, hoy que se cumple un aniversario de ese tremendo asesinato que vivió, no sé si se acuerdan cuando él estaba en la televisión, porque ahora se habla nada más de la parte negativa de Paco Stanley, que era como un personaje de esos que votaron por Xóchitl Gálvez, pero tenía cierta gracia, era como un bully carismático. Y yo me acuerdo que en esos tiempos, cuando Paco Stanley era el rey de la televisión, en todas las fondas de la Ciudad de México sintonizaban como ahora Astillero. De hecho, ahora nosotros venimos llenando ese espacio, ¿no? Pero a esta hora justo estaba Paco Stanley y todos en las fondas estábamos viéndolo y la verdad es que nos reíamos porque pues en la vida cotidiana del trabajador mexicano, pues cualquier babosada, la verdad es que lo alegra a uno, y Paco Stanley nos dio muchos momentos de alegría. Yo voto, salvadas las distancias entre Paco Stanley y el presidente de la República, que haga un programa como el Club del Hogar, como La Carabina de Ambrosio, como En Familia con Chabelo, pero que lo encabece López Obrador, y creo que sería muy bueno. Y por otro lado, yo voy a hablar hoy mismo con Genaro Villamil para proponerle que inmediatamente ya tome la decisión, que despida a María Amparo Casar, a José Antonio Crespo, al señor Paoli, y que contrate inmediatamente a Larraqui, a Beatriz Pajés, a Javier Lozano y a Pedro Ferriz, por favor. O sea, no sé qué está pasando, pero ellos tienen que estar en la tele pública ayudando a consolidar la cuarta transformación, como lo han hecho los últimos años. Oye, qué buena propuesta, de veras me sumo, imagínate, subiría el rating, habría audiencia, felicidad además también, haciendo el gallinazo ideológico, y el gallinazo ahí, sí. Hombre, muchachos, a ver lo que yo no quiero verlo, no quiero ver, la odio, por ahí andaría, ¿eh? Qué bonito. Sí, por favor, ayúdenme a que esta propuesta prospere. Yo creo que es un buen momento para lanzar ese gancho ahí, puede ser muy bueno. Muy bien, adelante. Horacio Franco, nos quedan como 2-3 minutitos para cada quien para un postrecito, un comentario final. Así es que, Horacio, por favor, saca de ahí de tu baúl lo que quieras compartir con nosotros. No, pues en realidad solamente en un incidente que quiero mencionar, que el líder sindical del Infonavit en este mes del orgullo gay mandó quitar, lo difundieron varios medios, pero no sé, obviamente por lo abrumador de la elección no se difundió tanto, ¿no? Una bandera monumental del arco iris del orgullo LGBT en este mes del orgullo que puso el director del Infonavit, o que mandó a poner las autoridades del Infonavit, y el líder sindical, que es un ser pusilánime, verdaderamente un ser que necesita terapia psicológica por el odio a sí mismo que refleja en sus palabras y en su ser, es un ser que refleja odio a sí mismo, no puedo decir otra cosa, diciendo que no se tienen por qué poner esas cosas en el Infonavit, ¿no? Sí, de veras es muy perturbador ver a una gente tan mediocre, tan pusilánime, tan llena de odio a sí mismo, porque alguien que manda a quitar eso, que manda a quitar cualquier manifestación de cualquier cosa, se odia a sí mismo, ¿no? Obviamente pues es muy desgastante y es muy desagradable, y lo hice público, lo tuiteé y todo, incluso nuestro querido Daniel Roblesaro, que sacó un tuit solidarizándose como una minoría también con nosotros, la comunidad LGBT, le respondí con esto también, diciéndole que ojalá que este ente, perdón, pero sí es repugnante, aprenda de una gente como él, como Daniel, que se solidariza y que pone la bandera LGBT.
En fin, es terrible y es un atraco pues a la humanidad en realidad, ¿no? O sea, ser represor en ese sentido, que porque no tienen por qué ponerse banderas de nada en el Infonavit. En fin, bueno, ya lo dije y les invito mañana, voy a tocar en punto de las 5, les mandé un videíto, en punto de las 5 en el Centro Cultural Calmecac, allí en Milpalta, para la reinauguración de este centro, que se ve bien bonito, miren, ahí está, es un centro precioso, me acaban de invitar apenas anteayer a tocar a este centro en el pueblo de Milpalta, muy cerca de la cabecera municipal, en la calle de Puebla, esquina con Monterrey. Mañana a las 5 será entrada libre. Miren qué bonito les quedó precioso el auditorio, y pues va a ser un honor allí tocar mañana música de Bach, música de Nicola Mateis, música de Tommaso Antonio Vitali, etcétera, Jan van Eyck, y mañana nos vemos allá a las 5 en Milpalta. Muy bien, muchas gracias, Horacio Franco. Fernando Rivera Calderón, 2, 3 minutitos, lo que quieras, en postrecito final, por favor. Bueno, primero un comentario de que pues me quedé con ganas de que Laura Zapata cantara, ya que empezó a sacar partes olvidadas del himno nacional. Sí. Que cantó la más sangrienta, sin duda, ¿no? Donde dice que no, que más vale matarnos entre todos a permitir algo que un maciosare venga a intervenir. Pero le faltó la estrofa del himno nacional prohibida también, donde se habla del guerrero inmortal de Zempoala, que era ni más ni menos que Antonio López de Santa Anna. El himno nacional es apasionante y hay que recordar que tiene estrofas que han sido vetadas por la historia, como esa dedicada a Antonio López de Santa Anna y como esa que cantó Laura Zapata, que pues incita al derramamiento vil de sangre. Hay que decir además, ahora que el himno está de moda, que esa convocatoria, que creo que la hizo el mismo Santana en sus tiempos, por eso incluye esa estrofa para celebrarlo, pues al pobre Francisco González Bocanegra, que sabemos la anécdota de que su novia lo encerró para que terminara el himno, pues nunca se le pagó lo que se le había prometido por haber compuesto el himno nacional. Una historia que se repite generación tras generación de músicos y compositores. Pero bueno, pues está enterrado junto con Jaime Nuno, este español que hizo la música, que por cierto dicen que se la plagió, y hay algunas pruebas más o menos contundentes de que nuestro himno nacional es un plagio. Pues están enterrados juntos en la rotonda de las personas ilustres. Y bueno, eso como comentario, espero que Laura Zapata incluya esa estrofa en su repertorio. Y como recomendación, bueno, pues fui a ver una obra increíble de una gran artista yucateca llamada Conchi León, que tengo el honor de trabajar con ella en Operación Mamut, es quien hace A la Cabeza Olmeca, y bueno, es una gran dramaturga y una gran actriz, y tiene un espectáculo que se llama Cachorro de León, que está poniendo todos los miércoles en el Teatro Xola, que ahora, como triunfó Morena, ya se llama el Teatro Julio Prieto, porque pues, es tiempo de prietos y de morenos. Y entonces está todos los miércoles a las 8 de la noche, Cachorro de León con Conchi León, una obra que es como su Pedro Páramo, porque habla de su relación con su padre, un trailero, fan de Pedro Infante, y pues como todos los padres de esa generación, o como una buena parte, muy violentos, muy complicados, pero a la vez muy protectores, una obra entrañable que los va a hacer llorar, que los va a hacer sentir muchas cosas, con una gran actriz y dramaturga como lo es Conchi León. Bueno, Fernando Rivera Calderón, muchas gracias. Horacio, Fernando, gracias por este viernes de Mesa del Más Allá. Nos vemos la semana que entra. Gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós.